apoye. En el nombre de Jesús, amén y amén. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es el único versículo que hasta rima. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y es un versículo que lo hemos tomado muchos, me incluyo, como un versículo que nos da superpoderes. Cada vez que debemos enfrentar alguna situación, alguna circunstancia difícil, algún desafío, el versículo lema y el versículo clave que viene al corazón es: todo lo podés en Cristo que te fortalece. Hasta a mi hijo más pequeño, Bauti, le enseño en sus desafíos, en sus temores, todas las noches y todos los días que pueda meterle este pasaje. Bauti, recordá que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Pero a veces lo hemos hecho como este superhéroe, ¿sí? Como un versículo mágico, como un versículo que realmente viene como ese amuleto a nuestro corazón cuando hay temor y hay miedo. Pero vamos a indagar un poquito en la palabra, en el contexto de lo que fue esta inspiración divina del apóstol Pablo, que tanto nos bendice en el día de hoy. Vamos a la verdad, vamos a la realidad de cuando esto se dijo. Pablo, ¿sí?, está aparentemente, porque todavía no se sabe bien, hay diferentes corrientes, pero aparentemente está preso en Roma, en aquella prisión domiciliaria. Tuvo dos años donde él estuvo ya en los últimos días en esta tierra, en una prisión domiciliaria allí en Roma. Pero tal vez algunos dicen que estuvo en Cesarea, ¿sí?, en el momento en que fue escrita esta carta. Algunos dicen que estuvo en la barca cuando estaba yendo hacia Roma y cuando naufraga el barco. No sé si recuerdan aquel relato de Hechos. Otro dice que fue escrita en Éfeso, ¿sí? Pero lo convencional y lo tradicional dice que fue escrito en Roma, ¿sí? Y Pablo dirige su carta a la iglesia de Filipos, ¿sí? Una iglesia que fue fundada en el segundo viaje, donde en algún momento hemos citado aquí Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas tienen un acontecimiento en esa iglesia muy tremendo, muy sobrenatural, cuando quedaron allí en el calabozo más profundo, Pablo y Silas. Y usted conoce la historia. Luego el carcelero se convierte. Había una famosa mujer muy temerosa de Dios que también se convierte, se llamaba Lidia. Y allí comienza la iglesia, en la casa tal vez de este carcelero convertido, junto con Lidia. Lucas, quien relata el libro de Hechos, queda allí como pastor, queda allí como líder. Tal vez Timoteo le da una mano, pero Pablo sigue los viajes, y allí se fundó aquella iglesia en una acción tan sobrenatural, que de la muerte pasó a la vida, que de la nada pasó a una iglesia, y que inspira a Pablo en prisión a mandarle una carta que está llena de emociones, llena de motivaciones. Es la única carta que se repite 16 veces la palabra gozaos, gócense, regocíjense. Pablo está en prisión y Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes se tienen que gozar. Esto es algo de loco. Claro, Pablo es el que escribe que la creencia en la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Poder es la palabra dunami, dinamita también. Ese dunami era aquel generador de energía, pero también es dinamita, esa cápsula de potencial, de esa pólvora, por así decirlo, que explota. Pablo dice: dentro de mí hay una explosión de fuego, de unción, de poder, de lo sobrenatural de Dios en mi vida. Y aunque otros me tengan como loco, dentro de mí esto es poder. Y Pablo está escribiendo desde un contexto realmente
naturalmente, poder así decirlo, un contexto de escasez, de prisión, en medio de las ratas, de las cucarachas, del olor al estiércol. Allí él está escribiéndole a la iglesia: gócense. Él no está viviendo en lo natural, él está viviendo en lo sobrenatural. Es el mismo apóstol que escribe que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos. Él está posicionado en el cielo, tiene los pies en la tierra, obvio, pero le dice a una iglesia que está siendo perseguida, que está en problema, que está pasando persecución. Le dice: gócense. 16 veces le dice: gócense, regocijen, vuélvanse a gozar. Una iglesia que era muy dadivosa, ¿sí? Epafrodito le trae una ofrenda a Pablo directamente de la iglesia de Filipos. En su persecución habían recogido una flor de ofrenda para llevársela al apóstol Pablo. Y dice que Epafrodito, aun cuando entrega esa comisión, cae prácticamente como muerto por una gran enfermedad, pero que Dios luego lo sana y continúa Epafrodito en su servicio al Señor. Pablo está soltando esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en un ambiente muy hostil. ¿Sí? No del superhéroe que vos y yo hoy lo podemos utilizar, vamos que todo lo podemos. No, Pablo lo está diciendo desde una situación realmente complicada. ¿Sí? Decimos siempre que los jugadores se ven ¿dónde? En la cancha. Y Pablo sabe que puede inspirar a otro porque él nada lo detiene, porque a él nada lo apresa. Si bien lo natural tiene 2 barrotes, 4 o 5 barrotes adelante, guardias de escoltas romanos, pero él está libre en su corazón. Por eso vemos tantos testimonios de hermanos que estaban en prisión y han recibido a Cristo, y de él una libertad tan fuerte que por más que en lo natural estén entre celdas, ellos recibieron libertad. Y Pablo tenía una libertad que sobrepasaba lo natural. Pero es interesante el contexto. ¿Por qué Pablo escribe esto a una iglesia que está en plena formación? Versículo 12, vamos al 12 ahora, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está siendo enseñado. Ahora vamos a ver por quién están siendo enseñados. Para estar, ¿sí?, en una estabilidad espiritual y emocional delante de Dios y delante de la iglesia. Tanto sea una situación fácil, difícil, de escaseo, de abundancia, Pablo tiene una estabilidad sumamente emocional y espiritual que puede dar cátedra, pero que la tuvo que aprender. Dice Proverbios, capítulo 30, 8 y 9. Dice: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, era una trampa. Vamos a ver este contexto de este capítulo, de este versículo, más que todo. Dice: no me des pobreza ni riqueza. Manténme con el pan necesario. No sea que si viene la abundancia, yo me la crea y diga en mi corazón: ¿quién es Jehová? Ahora no necesito de él. O no sea que yo, siendo pobre, empiece a hurtar y a buscar suplir las necesidades por otro lado que a Dios no le guste. Lo que el proverbio me está diciendo es: dame lo justo para que mi corazón no se corrompa. Y podríamos decir amén. Qué buena espiritualidad que hay aquí. Dame lo justo. Pero vamos a ver, quien escribe este pasaje o este proverbio
Proverbios 30, 1 al 3 dice, palabras de Agur. Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Itiel, a Itiel a Aucal. Y fíjense quién es Agur. Algunos, por desconocer bien quién es esta persona, dicen que puede ser un seudónimo del mismo Salomón. Puede ser algún nombre artístico, ¿sí? Una tercera persona que él inventa como para poder, ¿sí?, demostrar su sabiduría, pero basado en otra persona. Otros dicen que sí, que existió, que era un profeta. Hay desconocimiento real de la persona de Agur. Pero dice, ciertamente más rudo soy que ninguno. En otras versiones dice, soy un torpe. Soy más torpe que otro. Ni tengo entendimiento de hombre. ¿Qué quiere decir? Soy un tonto. Yo ni aprendí sabiduría, yo no soy sabio, ni conozco la ciencia del santo. Ahora, este hombre que es torpe, que es tonto, que no aprendió sabiduría, dice, dame lo justo. La pobreza, ¿sí?, es una maldición de Dios. Perdón, sí. Podríamos decir que sí, que aquel que desobedece hay, ¿sí?, consecuencias. No es el anhelo de Dios que vos seas pobre, ni tampoco que tengas lo justo. Agur está condicionado por su situación natural y por lo que tiene en el bolsillo. Su estabilidad emocional depende mucho de lo que tiene. Entonces él dice, no me des mucho, ni tampoco me des poco, porque si vos me das mucho, mi corazón se tuerce. Si vos me das poco, mi corazón se tuerce. Agur no tiene sabiduría. Dios quiere darte mucho. Dios quiere darte más. Y Agur es un ejemplo de un corazón que no tiene su estabilidad en la palabra del Señor. Dice, yo ni aprendí sabiduría. No sabe lo que es ser sabio delante de Dios. Entonces muchos tomábamos este pasaje como para creernos los súper espirituales, los súper humildes. Pero en el corazón de Dios, decía Víctor, que no escatimó a su propio hijo, es dar a sus hijos más de lo que sus hijos creen, piden o entienden. Ese es el corazón de Dios. Si vos querés pedir sabiduría, pedísela a Dios. Pero dentro de esa sabiduría está la prosperidad de Dios. Que Dios anhele darte más. Teníamos el testimonio de Talía hoy con su casa propia. Me lo contaba el otro día y digo, wow, recuerdo verla llegar. Una piltrafa era. Pero hoy está levantando vuelo. Está levantando vuelo y va a dejar de ser una paloma, va a ser un águila. Porque va a empezar a tener visión. Porque Dios le va a añadir más a los que son obedientes. El versículo 12, volviendo a Pablo, dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Diga conmigo, enseñado. Porque esta palabra es clave. Él tuvo que recibir enseñanza. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Vemos lo totalmente contrario a Agur. Pablo entiende que cualquier situación que le esté pasando, su corazón está contento. He aprendido a vivir teniendo escasez y he aprendido a vivir en abundancia. He aprendido en realidad a contentarme cualquiera sea mi situación. ¡Wow! Liberá tu corazón de tu economía. Liberá tu corazón de el bien poseer o el bien tener. Lo que Dios más anhela es el bien ser. Que vos sepas quién sos, más allá de la situación que vos estés viviendo, más allá de lo que tengas o no tengas en tu bolsillo. Vos sepas aprender a contentarte en Cristo, sea cualquier situación que estés viviendo.
lo puede decir con autoridad porque está en una situación horrible. Situación, condición y posición. Situación, condición y posición. La situación de Pablo, ¿sí?, es estar en una cárcel. Si usted pone un GPS, ¿dónde estaba la situación? De Pablo está preso. Está prisionero, decíamos en Efeso, en Cesarea o en Roma, pero él está en una situación presidiaria, está reo. ¿Cuál es su condición? Preso. A causa de la predicación del Evangelio, a causa de la locura de predicar un mensaje de vida. ¿Cuál es su condición? Está preso. Pero ¿cuál es su posición? Apóstol de Jesucristo, siervo del Altísimo. ¡Wow! No sé cuál es tu situación, donde hoy te encontrás, en esa choza, en esa casa, en ese lugar hermoso, en ese trabajo impensable, en esa empresa que tanto deseaste, cualquiera sea tu situación, ¿sí? Y cualquiera condición que vos estés, en pobreza, en escasez, en abundancia, ¿sí?, con títulos que este sistema te pudo haber dado o ningún título, ¿cuál es tu posición? Es lo que Dios quiere que vos se te revele en esta mañana. ¿Cuál es tu posición? Hijo de Dios. Cualquiera sea mi situación y mi condición, soy hijo de Dios. La condición de Pablo, preso, pero la posición, él sabía que era apóstol de Jesucristo. Situación, y me meto más en la vida de Pablo. Qué inspiración, Pablo. Yo leo la carta de Filipenses y veo palabras clave como le decía, gozo. Pero hay palabras clave como humildad. Un apóstol que, vamos a ver lo que recibe de Cristo, pero humildad. Y un poema como aquel Filipenses capítulo 2, cuando habla de Jesucristo mismo, dejando allí su comodidad en el cielo, toma forma de esclavo, de hombre, para introducirse en la historia humana y cambiar la realidad tuya, la mía. Un poema porque solamente un hombre inspirado por el Espíritu Santo puede hablar de esa humildad de Dios. Palabras como imitar, ser Pablo un imitador de Jesús, y que nosotros podemos imitar a Pablo. Él se pone como ejemplo. Este es un tiempo donde la gente quiere ver iglesia. Quiere ver esto que se comentaba aquí, esta presencia de amor, esta unidad. Esto que el Espíritu Santo está haciendo con bases frágiles, vasos que están disponibles, como el tuyo, como el mío. Y vuelvo a la palabra y a la prédica de ser como niños. Este es un tiempo donde la gente quiere experiencias reales de una iglesia que esté viviendo a Cristo. Se terminaron el tiempo de los títulos, de las chapas, se terminó el tiempo de los grandes ministerios, de los grandes ungidos. Este es el tiempo de la iglesia que solamente quiere más de Dios y que está dispuesta a hacer locuras y que se contenta cualquiera fuera la situación que les toque vivir. Porque lo aprendió, porque se le está enseñando. Pablo está en situaciones diversas. Dice 2 Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta a nosotros. Como si estuviera loco hablo. Yo más. Dice, en trabajo más abundante. Pablo era un hombre que trabajaba por el Evangelio, que trabajaba por sustentar su vida y la de aquellos que le rodeaban. En azotes sin número. Pablo era alguien que tenía su espalda marcada. Recuerdo mi amigo de la infancia. Él crecía en un carro. Tuve la bendición de crecer en un auto, pero él crecía en un carro y éramos amigos. Y cuando llegábamos fuera del horario del permiso de nuestros papás, yo lo acompañaba a la casa y lo veía entrar llorando.
Recuerdo siempre espiar porque la puerta de chapa de su casa tenía un gran agujero. Y yo recuerdo siempre como chico, como Bauti, mirar cómo lo llenaban de fustazo a su espalda. Yo no lo podía entender. Lloraba con él. Su espalda literalmente está marcada. Hasta el día de hoy lo conozco, trabaja en Coca-Cola, tiene un lomo gigante. Levanta cajones, pero le veo su espalda y veo las heridas de su infancia. Pablo era un hombre que estaba marcado por el Evangelio, fustazo tras fustazo, de peligros en peligro, de muerte, no un peligro, uy, pasé por allá y me quisieron pegar. No. Si lo llevamos al mundo actual, era alguien que era centro de las balas. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque esa era la ley, 39. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez fui apedreado. ¿Saben lo que te peguen un cascotazo en la cabeza? Estamos hablando de un hombre que voluntariamente está sufriendo, está en una situación voluntaria por amor a Cristo y a aquellos que no le conocen. Este es el hombre que está diciendo: fui enseñado por Dios a vivir y a contentarme cualquiera fuera la situación. ¿Está loco de remate? Sí. Naturalmente, psicológicamente está fuera de sí. Pero está sostenido, está en una estabilidad espiritual inmovible. 3 veces he padecido naufragio, muerto de frío, allí en medio de los lagos o de la mar. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Jack. Pero este salió vivo. En camino muchas veces, versículo 26, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en mi ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos. A veces alguno de ellos forzado porque no tenía para comer. En frío y en desnudez. ¡Wow! ¡Qué situación! Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren lo que le podía cargar al apóstol Pablo, no lo que le estaban haciendo, no lo que estaba padeciendo en su trajinar y en su vida. Lo que más le cargaba era cómo estaba la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Claro, él que no tiene derecho a enfermarse. Él está exponiendo en la carta a Corintios que él también es un ser humano, que él también puede enfermarse. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me voy a gloriar en mi debilidad. Él está mostrando toda su humanidad. Soy de carne y hueso como vos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Se enfrentó hasta los gobiernos de las ciudades. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Wow! Jesucristo. Uno ve a Pablo y dice, es la extensión de Jesús. Cosas mayores que yo harán, dijo Jesús. Y Pablo está haciendo cosas mayores. Claro, pero son de persecución, son de violencia, son de un contexto realmente hostil. Sí, pero también es parte de Cristo. Y si esto le fuera a poco, hay una chapita también, una ñapa, se le dice en Centroamérica, porque lo escuché de un pastor centroamericano. Y para la grandeza de las revelaciones, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque si Pablo podía gloriarse y podía sacar título y podía sacar chapa y podía sacar dones, paréntesis,
que recibió dones de sanidad en el retiro. ¿Es así? Yo fui testigo de escuchar eso. Quiero ver a esa gente con sus líderes, orando en los hospitales, ¿sí? Y no, yo tengo el don de sanidad. Bueno, vamos a orar ahora. Cuando hay un enfermo, anda a orar por ese enfermo. Me olvidé de quiénes son. Porque si Dios te ungió y Dios te mostró ese don, no es para que vos seas alguien, es para hacer algo. Y Pablo dice, yo estuve en el tercer cielo. Nunca vimos escrito de lo que él vio en el tercer cielo, porque nunca se vanaglorió de lo que había recibido. Al contrario, está mostrando la peor. Escucho al pastor Alberto Di Carlo siempre decir lo mismo: la gente aprende más de mis errores que de mis victorias. Y él cuenta más sus pifiadas, que fueron muchas, para llegar a la cima de lo financiero. Y él dice, yo sé que la gente aprende más de mis errores. Claro, porque vemos tu humanidad, vemos que no sos un extraterrestre. Y Pablo está diciendo, yo no soy ningún extraterrestre, soy de carne y hueso como ustedes. Ustedes van a pasar lo mismo. Y para que estas revelaciones no me exaltasen, ¿sí?, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo está diciendo, estoy siendo enseñado por el Dios Altísimo a contentarme en cualquiera sea mi situación, padeciendo todo lo que padezco. Y si esto me fuera poco, se me dio un demonio para que me cachetee todos los días. ¡Wow! Y Pablo nos dice, contentate, gozate. ¿Habrá alguien aquí que la está padeciendo más que Pablo? Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Y esta palabra aprendido, Pablo cambió conducta, porque su conducta original no era contentarse cualquiera fuera la situación. He aprendido. En este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí?, alguien tuvo que brindarle información, impartirle, ¿sí?, vida diferente, y alguien tiene que aprender a recibirla. Decirle al que tenés al lado, dejate discipular. No lo digo porque he aprendido. Ahora sí puedo cambiar mi conducta, cualquiera sea mi situación, y puedo estar contento. Pedro nos dice 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Miren de dónde Dios sacó al pueblo judío, al pueblo de Israel, que hoy nos pega a nosotros también, la cual recibiste de vuestros padres. Tal vez vos llegaste a la iglesia y venís con una cultura de papá, de mamá desastrosa, o con una experiencia buena, pero aquí Dios te va a enseñar y vos debes aprender una cultura diferente, que traspasa tu cultura de origen. Pedro dice, ustedes fueron rescatados de donde nacieron. Le está diciendo al pueblo judío, pero vamos a llevarlo a la realidad de hoy. Ustedes ya no viven como aquella manera que se le enseñó cuando ustedes eran chicos, si conocieron a Cristo de grande, por así decirlo. Ustedes fueron rescatados de lo que se le enseñó papá y mamá en todas sus limitaciones. Y van a aprender conmigo, por la enseñanza que le voy a dar, dice Cristo, a contentarse. Vos y yo somos agentes que en lo espiritual tenemos un ADN caído. Y que nuestro lenguaje, que se nos enseñó de chiquitito, al verlo a nuestros padres, ¿sí?, era el lenguaje de la queja, era el lenguaje del faltante, del no vamos a llegar, del no se puede, del salir de ahí, y ahora ¿cómo hacemos? Y Pedro sabe que esto tiene que formatearse en el pueblo. Y Pablo está enseñando que ahora la estabilidad emocional no va a depender de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y para eso tenemos que aprender. Para eso tenemos que dejar que Él nos discipule. Cito por alguna cuestión escritural para que se nos abra un poco la cabeza. Número 14.
Vamos a ver un pueblo que tiene que ser discipulado, pero que no se quiere dejar discipular. Y vuelve a caer en lo mismo. Vos y yo estamos en crecimiento. Y esta va a ser un área que vamos a tener que aprender a contentarnos cualquiera fuera nuestra situación. No es culpa de tu esposo, no es culpa de tu padre, no es culpa de tus hijos, no es culpa de la situación. Se te tiene que revelar que si Dios está presente en la ecuación, tu final es un final de victoria. Número 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, lloró. Y se quejaron contra su líder, contra el profeta, contra el sacerdote. Todos los hijos de Israel, todos se quejaron. Y dijeron, ojalá muriéramos en esta tierra o en este desierto, ojalá muriéramos. La situación estaba soltando profecía del corazón del pueblo. La situación que ellos estaban viviendo desató en su sistema de creencia la muerte. Números 14, 26 al 29 dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo voy a oír a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. No se quejan de vos, Moisés, se están quejando de mí. No me están creyendo, son depravados, no los aguanto más. Este es el corazón de Dios. Vivir quejándote de la situación y porque vos esto y porque vos aquello, ese espíritu de víctima no lo aguanto más. Es la palabra de Dios contra el pueblo. Diles, vivo yo Jehová, dice Jehová, o vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo voy a hacer con vosotros. ¿Y qué es lo que hablaron? Ojalá muriéramos en este desierto, así voy a hacer con ustedes. En este desierto van a caer vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí y cayeron muertos. Dios lo había metido en una escuela para enseñarle a depender de Él. Estaban en el pasaje, lo había sacado de la esclavitud. Ahora estaban en un punto B, en un punto desértico donde Dios enseña, donde Dios presenta su misericordia, su compañía. ¿Sí? Pero el punto C era la tierra prometida. Y en este punto B dijeron, basta Dios, hacenos volver al punto A. ¿Qué? Punto A, estás esclavo allá. Yo te quiero llevar allá. Se enojó el Señor. Se enojó. Y así como profetizaron en el punto B, murieron en el punto B. No llegaron a tierra prometida. Esa era la escuela del apóstol Pablo. Pablo venía de esa línea, de esa creencia. Por eso Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, ya entendí el mensaje, ahora estoy aprendiendo, estoy saliendo de la cultura de mis padres, de mi antepasado, que se quejaban. Ahora estoy aprendiendo a contentarme, cualquiera sea mi situación. Hay que dejar la escuela del descontento y a contentarse, a parar la pelota y a mirar lo que Dios nos ha dado alrededor. Pablo escribe a Timoteo, su hijo espiritual, capítulo 6, del 6 al 8, pero gran ganancia es la religiosidad, el amor, la piedad, acompañada, gran ganancia, acompañada de contentamiento. Cuando vos haces un gesto, una actitud de amor hacia otro, ¿sí? ¿Cuándo tenés mayor ganancia? Cuando lo haces con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada lo podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, de ahí para arriba, contento. De ahí para arriba, contento. ¿Cuántos de los que están aquí tienen abrigo? Vamos, de ahí para arriba, contentamiento. Hebreos 13, 5, 6. Hebreos es una carta que todavía no se conoce el autor. Todos apuntan a Pablo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No mañana, no ayer. Contento con lo que tenéis
estar? Hay un asado de tira, ¿cómo tenés que estar? Cualquiera sea la situación, ¿cómo tenés que estar? Contento. Porque Él dijo. ¿Por qué voy a estar contento? Porque Él dijo. Acá está la causa de tu contentamiento. No te desampararé, ni te dejaré. Oh. Luis, esta palabra es para vos. En este tiempo. No te desampararé, no te dejaré. El pastor no. Él, porque Él lo dijo. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentos. Y la palabra contentos viene de contención. Se nos viene un contenedor a la cabeza. Diga conmigo, contentos. Contentos. ¿Cómo debo estar en Cristo? Contento. Ahí vemos a un contenedor. La luz no nos permite ver, pero déjalo así. Contentos. Y acá está la clave. Contención. Tu vida, mi vida, está contenida en Dios. Amén. Pero es interesante saber que en esta contención hay un área que se me permite mover. Que en esta contención hay algo fuera de esa área y dentro de esa área. Y que mientras esté dentro de mi área, ¿sí? Y a mí se me revele lo que está a mi alcance, lo que se me puso en mis manos, mi corazón debe estar contenido. El corazón humano siempre quiere lo que está fuera del área y descuida lo que ya Dios proveyó para que esté dentro del área. El hombre busca a otra mujer y Dios le ha dado la mujer. El hombre quiere más dinero, la mujer quiere más, y Dios le dio el sustento diario para contentamiento. Y si querés más, dentro tuyo, en esa área de contención, dice Deuteronomio, que se te fue dado la capacidad de generar riquezas. Pero siempre queremos lo que está afuera y no vemos lo que está dentro. Entonces viene la frase más trillada de este tiempo: uno valora lo que tiene cuando no lo tiene. ¡Qué nabolete! En vez de mirar afuera, empezá a mirar adentro. Dar gracias por la vestimenta, el abrigo, la comida, por la familia, por lo que Dios te ha dado en tu mano en este tiempo, sea poco, sea mucho, debes contentarte. Porque cuando se te revela esta palabra, vos sabes que esa contención no está en tu poder, está en la mano de Dios. Y estar contenido te hace disfrutar de lo que tenés. Qué bueno es reflexionar en esta palabra y a veces parar un poco la pelota. Bajar los proyectos, bajar las visiones que son tan lindas porque nos dirigen en nuestro caminar. Pero también, como dijo Pablo, he aprendido. Hoy he aprendido. Por eso la gente ora antes de comer, porque da gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso uno se puede levantar con una sonrisa, porque he aprendido que este es el día que el Señor hizo y que me gozaré y que me alegraré hoy. Dice que los días son malos, pero hoy yo entiendo lo que Dios me dio. Termino con esta representación. Pablo le escribe a la iglesia en la cual él le dice: gócense, gócense, gócense. ¿Saben lo que él aprendió en esa iglesia? ¿Recuerdan?